Hoy vamos a meditar sobre el espíritu del anticristo y cómo reconocer a los anticristos. La primera epístola de Juan fue escrito alrededor del año 63 y el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, comenzó a ser escrito cerca del año 42, pero Juan lo concluyó y canonizó en el año 97-98, más o menos. ¿Por qué conocer esto es importante? Juan canonizó el Nuevo Testamento junto a dos otros discípulos y lo concluyó con el Apocalipsis o Revelación. Los levitas eran los responsables de guardar los rollos de las Escrituras y el apóstol Juan era descendiente directo del sacerdocio arónico, era levita. Para cuando Juan concluyó y fijó el canon del Nuevo Testamento, dicho sea de paso, no fue una iglesia apóstata quien lo fijó, quien determinó el canon o los libros del Nuevo Testamento. En el año 97-98 después de Cristo, cuando Juan completó el Nuevo Testamento, había ya estallado una abundancia de falsos profetas, apóstoles, ministros, con una gran variedad de falsas doctrinas que presentaban un falso Dios, un falso Jesús, otro evangelio, un falso espíritu y un montón de anticristos. Serias y destructivas herejías por doquier, especialmente en lo concerniente a la naturaleza de Dios, de Jesucristo. Rampante protonocticismo desde fuera y desde dentro de la iglesia misma. Filosofías que criticaban que los gentiles convertidos guardasen el sábado, las fiestas santas de Dios, la Pascua y las leyes de carne limpias y no limpias. Hoy vamos a preguntarnos, ¿por qué Dios inspiró a Juan a escribir con precisión sobre estos puntos vitales? Meditaremos sobre Primera de Juan capítulo 4, en especial Juan 4, 1 al 6. Leamos primero Primera de Juan 4, 1 al 3 y enseguida analizaremos esta porción frase por frase. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Antes de que examinemos frase por frase, es necesario entender que esta breve y profunda epístola va dirigida a la iglesia que conoce la verdad, la doctrina. Cada persona debe conocer y asegurarse de que conoce la Escritura. Jesucristo nos ha llamado a ser sus discípulos, sus estudiantes. En Primera de Juan 2, 13 al 14, leemos así. Notemos bien. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Había seguridad a quien le estaba escribiendo Juan. No era para todo el mundo, era para quienes conocían. Os escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Notemos el énfasis. Os he escrito vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan está diciendo que su epístola va dirigida a aquellos que conocen
la naturaleza de Dios y aman a Dios, que conocen al Padre y también conocen a Jesucristo, que saben exactamente quién y cómo es Dios. Leamos nuevamente Primera de Juan, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos, no creáis a todo espíritu. Esto nos lleva al principio en el Edén. Ese espíritu en singular, Satanás el diablo, no se presentó a Eva diciéndole, yo soy el diablo, vengo a engañarte, sino que tomó las palabras que dijo Dios al hombre y las torció. Génesis 3, parafraseado, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso, pero Satanás torció las palabras. Dios dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, en muriendo moriréis. Pero Satanás se le acercó y le dijo, con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol. Torció las escrituras desde el primer momento. Ese mismo espíritu opera hoy en quienes desobedecen a Dios. En Efesios, capítulo 2, versículo 2 al 3, nos dice de la siguiente manera. Efesios 2, 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, notemos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, aquel mismo que estuvo en el Edén para engañar a Eva y hacer que Adán pecara, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás y los demonios en realidad tienen poder espiritual. Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos y de ahí nos saca Dios. Ahora, no solo no obedecen, porque es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No solo no obedecen, sino que propagan la mentira. Jesucristo dijo a los judíos, aquellos que se jactaban de ser hijos étnicos de Abraham y que conocían la letra de la escritura del Antiguo Testamento en este caso. Leemos en Juan 8:44 que Cristo les dijo así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está hablando y diciendo esto a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, notemos, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, el diablo, no ha permanecido en la verdad. ¿Qué quiere esto decir? Dios creó un hermoso querubín que conoció la verdad, pero no permaneció en ella. Para que usted no permanezca en algo, debe de estar allí. Satanás no permaneció en la verdad, quiere decir que estuvo en la verdad, hasta que se halló en él maldad, y entonces pasó de querubín a Satanás el diablo. Dios no lo creó diablo, sino que cuando dejó la verdad, no permaneció más en la verdad, entonces devino el diablo mismo, él personalmente. Volvamos a Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No se trata solo de un espíritu, Satanás, sino ahora en plural,
los espíritus, los demonios que están detrás de cada doctrina, de cada idea, de cada tradición y de cada profeta o predicador falso. En Efesios 6:12 nos dice muy claramente que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, vamos a leer mejor, Efesios 6, versículo 12, nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales, los demonios de maldad en las regiones celestes. Para que usted pueda juzgar o probar si un espíritu o enseñanza viene de Dios, usted está obligado a conocer la verdad. Si no, ¿cómo va a saber qué espíritu es o no es falso? ¿Por qué tiene usted que probar cada cosa? Es su responsabilidad personal delante de Dios. Primera de Juan 4:1. De nuevo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto confirma lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 4 al 5. Mirad, está atento, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, diciendo que Cristo es Cristo, y a muchos se engañará. Vienen o van por el mundo predicando un evangelio sobre Jesús, sobre la obra de Cristo en la cruz, la pasión, la crucifixión y más. Y hasta lloran predicando. Tienen apariencia de piedad, se oyen maravillosos, pero tenemos la advertencia: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Eso está en Isaías 8:20. Entonces, la prueba es qué pasa con ellos en cuanto a la ley y al testimonio. Pueden predicar todo lo que quieran, decir cualquier cantidad de cosas, pero ¿y la ley? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué hacen ellos con la ley? La inmensa mayoría de falsos maestros, predicadores, desechan la ley de Dios, rechazan el sábado y las fiestas santas de Dios, pero alegremente adoran en el domingo, el día del dios Mitra, del dios Sol. Biblia en mano, pero lejos de Dios. El apóstol Juan inmediatamente introduce el punto esencial: la naturaleza de Jesucristo. ¿Quién es, era, será Jesucristo? Casi todo falso profeta no enseña la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Unos lo hacen parte de una Trinidad inexistente. Otros enseñan que fue creado o a lo mejor dicen engendrado en la eternidad. Otros aseveran que era un simple hombre bueno. Juan escribe aquí el estándar de la prueba, el test, cómo saberlo. Versículo 2 de Primera de Juan 4, 2 al 3 nos dice: en esto conoced, aquí está la prueba, así pueden saberlo, dice Juan. ¿Cómo? Para cuando Juan escribe esto, veamos, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo contrario, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Para cuando Juan escribió esto alrededor del año 80, ya pululaban todo tipo de doctrinas confusas y engañosas. Pensemos, ¿cómo estamos ahora en el año 2000 años después de aquella época? Mucho más confusión. Por eso Dios profetizó
a través de sus profetas, claro, y dijo que andarán de un lado para otro buscando la verdad y no la hallarán, porque hoy hay tanta confusión y todos reclaman ser cristianos, cristianos con el espíritu del anticristo. Eso es lo que estamos examinando exactamente. El apóstol Juan escribió en una lengua común, simple y directa, sin lugar a malas interpretaciones. Esto en cuanto a la doctrina central del reino de Dios. ¿Cuál? La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Juan? Juan conoció profundamente al Señor Jesucristo. Fue su discípulo amado y en realidad estuvo largo tiempo con el Señor. Juan escribe en el Evangelio de Juan 1:1 lo siguiente: en el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. Una declaración absolutamente diáfana, clara. Antes de todo lo creado existía el Creador, el verbo. Y el verbo era Dios. Sigue, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, revelando que siempre han existido dos seres Dios, dos personas individuales eternas que son Dios. Esta es una declaración simple y directa, no necesita teólogos o filósofos para interpretar, no necesita conocer nada de hermenéutica, simplemente Juan está diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. No hay lugar a equivocaciones, hay dos personas en Dios, dos y solo dos. Dios no es una trinidad ni tampoco una sola persona. En español, la palabra Dios pareciera un solo ser, pero la palabra hebrea para Dios es Elohim y significa el plural de Dios, más de uno. ¿Por qué? Porque son dos seres. De este Elohim, de estos dos, uno era Dios, quien era el verbo y llegó a ser Jesucristo, y el otro era Dios, quien llegó a ser el Padre, Dios el Padre. ¿Cuándo? Cuando aquel verbo se despojó a sí mismo para llegar a ser hombre verdadero. Vivió en la tierra sin pecar y se convirtió en el único y suficiente sacrificio perfecto por el pecado del hombre. Dios, el Creador, el Verbo, tomó él mismo sobre sí la naturaleza del hombre, aquella que él mismo pronunció en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Cargó dentro de él el pecado de todos nosotros y en calidad de sacrificio pagó la pena de muerte que todos y cada uno de nosotros merecíamos. El Dios creador se sacrificó y murió a causa de nuestros pecados. Dicho sea de paso, al Creador Dios, el Verbo, le debemos no solo esta vida física, sino también la próxima, la vida eterna, si es que caminamos con Dios y perseveramos hasta el fin. Sigamos leyendo de nuevo Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan enfatiza que el Verbo era Dios porque al no entender las personas que hay dos seres que son Dios, los falsos profetas con los falsos espíritus saltan y dicen, imposible, porque Dios no es persona. Dios está en todas partes y en todos, diluido en todo. Y dado que Dios está en todas partes, al mismo tiempo, dicen ellos, los teólogos le llaman a eso omnipresente. Entonces está en usted, por lo tanto, usted es Dios. Exactamente así dice también hoy la doctrina de la nueva era, una doctrina falsa de demonios. En cambio, el judaísmo dice, no, eso es imposible. Dios es uno, una sola persona, pero sin forma y no puede morir.
Por eso han tenido que cambiar el significado de Elohim, con tal de no aceptar la verdad. Otros más. Recordemos, toda esta confusión ya estaba cuando Juan escribió. Otros más dicen, en Jesucristo habían dos personas. Jesús, que era solo el cuerpo humano, y Cristo, que era espíritu. Eso se conoce como el docetismo. De modo que en la crucifixión solo sufrió Jesús, el hombre, mientras Cristo no sufrió nada. Similar teoría la de los gnósticos. El apóstol Juan enfatiza que Dios la inspiró a escribir. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Nuevamente declara dos seres que son Dios. El Verbo y el que estaba con él desde el principio. ¿Quién? Dios. Declaración absoluta de que Dios no es una Trinidad ni tampoco uno en número, como la tradición del judaísmo enfatiza en su afán de negar que Jesucristo era Dios. Hoy, muchos siguen la tradición monoteísta del judaísmo, rechazando la revelación de Dios, la cual es dos seres eternos que son el único Dios. Ahora leamos Juan 1, versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios, el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan reafirma que el Creador Dios existía antes de la creación y que el Verbo, que es el Creador, existía, estaba por siempre, eterno junto al Padre. ¿Quién era este Verbo? El Dios Creador. ¿Cuál es el significado profundo de esto? Juan 1:4, sigamos. En él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este versículo nos enseña que, al ser Dios el Creador, nadie está exento, nadie está libre de Dios. Él, que es luz, ha puesto escogencia al hombre, la vida o la muerte, lo justo o lo injusto, lo bueno o lo malo. Nadie puede escapar de Dios. Lo conozca o no lo conozca, lo acepte o lo rechace. Si usted rechaza a Dios y sus leyes, el sábado, las fiestas santas de Dios, la Pascua, usted paga las consecuencias. Por eso el mundo en general va cada día peor, más y más degeneración. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Con todo, nadie escapa de Dios y sus leyes, porque la ley de Dios es viva y de aplicación automática. Si usted obedece, recibe bendiciones. Si desobedece, las consecuencias son muy serias. Leamos ahora Juan 1:10. En el mundo estaba, porque Él vino aquí, Dios el Creador, el Verbo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Exactamente, el mundo en aquel tiempo y el mundo de hoy no conoce a Dios. No conoce ni al Padre ni a Jesucristo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo completo, todos, es propiedad de Dios. Él creó todo. Cuando Cristo vino a los judíos, ellos lo rechazaron. Hoy el mundo lo sigue rechazando, aunque se llamen cristianos. Cristianos de profesión, de nombre, de rótulo. Juan 1, 11 al 13, veamos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, note, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué es creer en su nombre? En su autoridad. ¿Cómo demuestra usted que cree? Obedeciendo, no rechazando. La mayoría de cristianos tradicionales, católicos, protestantes, evangélicos, sean de cualquier denominación,
supuestamente creen. Lo irónico es que a la vez rechazan su nombre, rechazan la autoridad de Dios al rechazar sus leyes y mandamientos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, quien es el único que hoy llama a quien Él quiere llamar en este tiempo, engendra con su espíritu al que verdaderamente se arrepiente y luego Él lo selecciona, lo escoge. Pero el resto del mundo no conoce a uno que ha sido engendrado por Dios, ni siquiera lo piensan. El hombre no puede distinguir quién es de Dios y quién no. Juan 1:14 ahora. Y aquel verbo, notemos el énfasis de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él antes declaró que aquel verbo era Dios y estaba con Dios, con el Padre también. Y aquel verbo fue carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:1 nos dice que el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios llegó a ser un ser humano. Dios se hizo hombre. Una declaración directa, clara, simple. No se necesita ser teólogo para entenderlo. El judaísmo de hoy lo rechaza en absoluto. No recibe ni a Cristo ni a Jesucristo en ninguna manera. Mucho menos como Dios siendo hombre. Dios llegó a ser un ser humano. Repito, Dios se hizo hombre. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros. La palabra habitar en este caso viene del griego eskenosen, que significa vivir en un tabernáculo, en una cabaña, en una tienda de campaña, de una forma temporal. Para con Israel, Dios moró temporalmente en un tabernáculo, en el tabernáculo. Aquello no era para siempre, sino temporal. Estamos meditando en esto en relación a 1 de Juan 4, 1 al 3, y en particular sobre la naturaleza del Señor Jesucristo, que es el punto focal de toda la Escritura. Por eso, leamos lo que nos dice 1 de Timoteo 3, 16. Una escritura muy conocida. 1 de Timoteo 3, versículo 16, que nos dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Notemos bien. Dios fue manifestado en carne. Declaración absoluta, simple, concisa. Dios, el verbo, fue hecho carne. No hay nada que filosofar. El verbo era Dios y se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Siendo carne, siendo un verdadero hombre. Vivió sin pecado delante de Dios, el Padre. Y Dios lo calificó así para poder dar justificación a todos los hombres. Luego nos dice, visto de los ángeles. Puntualiza lo que ocurrió y ocurre con el Creador. Dios, el verbo hecho carne. Enfatiza la naturaleza del verbo. El verbo era Dios. No era alguien que fue creado o engendrado en la eternidad, sino Dios. Tan simple como eso, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es corroborado en Colosenses 2:2. Vamos a leer en este caso la versión Reina Valera, la edición primera, la original de Colosenses 2:2.
porque la Reina Valera de 1909, las nuevas ediciones no dicen lo mismo que dice la edición primera de la Reina Valera 1909. Dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Notemos, esto es esencial. A fin de conocer, para conocer el misterio de Dios y del Padre y del Cristo. 2. El misterio de Dios es que hay dos seres que son Dios y, dice, del Padre y del Cristo. Hoy, la versión de 1909, ya editada, dice, para conocer el misterio de Dios, el Padre y Jesucristo. Lo han eliminado la I que definía que el Dios son dos seres. Está hablando directamente también aquí de la naturaleza de Dios, específicamente de Cristo, porque la Escritura enfatiza en todas partes que Cristo es, era y seguirá siendo Dios. Por eso, en 1 de Juan 4, 1, 3 es profundo. Trata de la naturaleza de Jesucristo. Ahora, veamos Filipenses 2, 5 y 6. Nos dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en la naturaleza de Dios, estoy leyéndolo en la traducción correcta, el cual, existiendo en la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Existiendo en la naturaleza de Dios. En otras versiones dice el cual, siendo en forma de Dios. En Romanos 2:20, por ejemplo, hay una palabra que también se traduce forma, que es la palabra griega turos. Significa un modelo forjado a partir de la repetición. Pero aquí en Filipenses 2:6, esa palabra forma viene de morfé, que significa expresión externa que encarna la naturaleza interna. Es decir, existiendo en la forma, quiere decir en la naturaleza de algo, en la naturaleza de Dios. Jesucristo no estimó el ser igual a Dios. Nuevamente aquí hay dos personas iguales que son Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí están dos personas como cosa a que aferrarse. Usted no puede ser igual a alguien sin ser igual a ese alguien. Eso es muy simple. Como cosa a que aferrarse, con usurpación, apegarse o escudarse en ser igual a Dios, él no se apegó a eso, sino que se despojó, y en eso consiste el gran amor de Jesucristo. El Verbo era Dios. ¿Qué hizo? Versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo igual a Dios, en la Reina Valera 1909 dice, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra anonadó es que no, y en griego que no, y significa vaciar, despojarse de cualquier reconocimiento. El Verbo que era Dios se tuvo que despojar, vaciar él mismo de todo su poder y gloria para llegar a ser verdadero hombre. Algunos intérpretes de algunos grupos se burlan cuando la Escritura dice esto. Dicen, Dios, el Verbo, no era algo una cosa que se puede quitar, sacar, como que si fuera un objeto. Pero Dios, eso es lo que revela, no que sea un objeto, sino que el Verbo
aquel que era Dios, se tuvo que despojar de todo él mismo, de todo su poder y gloria para llegar a ser verdadero hombre. Porque Dios en toda su gloria no puede vivir en carne, ni siquiera podemos en carne ver la gloria de Dios y vivir. Tal como Dios advirtió en Éxodo, leamos en Éxodo capítulo 33, versículos 20 y 23. Dios le dijo lo siguiente a Moisés. Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, ni siquiera el rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios como tal no podía venir a ser hombre. Tenía que despojarse de su poder, de su gloria, de su magnificencia, de su brillo, de todo lo que significa Dios, convertirse en lo más mínimo. ¿Qué dice ahora el versículo 22? Le dice Dios a Moisés: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dios no permitió que Moisés viese el rostro, porque Moisés hubiese sido pulverizado, hubiese desaparecido. El Creador, el Verbo que era Dios, tuvo que vaciarse a sí mismo y reducirse al mínimo en Dios para poder llegar a ser hombre. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque él fue el Cordero de Dios. Aquel Verbo que era Dios se vació, se anonadó a sí mismo, a pesar de ser igual a Dios. O sea, a pesar de ser Dios, se hizo hombre, se humilló, se sacrificó, muriendo terriblemente por causa de nuestro pecado. En cambio, el hombre rechaza lo que Dios revela y acepta la pretensión de aquel espíritu, Satanás, el diablo. Satanás quería ser Dios él mismo. Satanás quería dictarle a Dios lo que debía hacer. El hombre, por el espíritu del anticristo, Satanás el diablo, quiere lo mismo que Satanás el diablo. Primero, el hombre quiere decirle a Dios qué es y cómo es él. Mientras Dios se da a conocer como dos seres eternos, dos personas reales, el espíritu del anticristo en el hombre asevera que Dios no tiene forma ni figura. Para unos es un único ser en número, el monoteísmo del judaísmo, y que siguen muchos supuestos cristianos de este mundo, mientras reducen a Cristo a un ser creado, engendrado en la eternidad. Para otros, por el mismo espíritu del anticristo, aseveran que Dios es una Trinidad que no se puede definir. En segundo lugar, el hombre, por el espíritu del anticristo, quiere lo mismo que Satanás: decirle a Dios qué hacer. Es decir, Dios tiene que aceptar lo que el hombre hace, todas las galimatías, la confusión doctrinal y espiritual del hombre. ¿Qué en verdad es? ¿Qué es eso? Eso es ponerse en lugar de Dios, exactamente lo que quería el diablo. Lo mismo que le dijo al hombre al principio, allá en Génesis 3:5, le dijo: ¿sabe Dios que el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando no creáis, le dijo, lo que Dios revela, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Ese es el espíritu del anticristo. El hombre por sí mismo se quiere poner en lugar de Dios y decidir qué es el bien y el mal, y no aceptar la revelación de Dios. Volvamos a Primera de Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es
el espíritu del anticristo. Recordemos, Juan dirige esta carta a quien conoce a Dios, no a quien no lo conoce. Por eso en el versículo 4:4 de Primera de Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los falsos espíritus, al espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios. ¿Cómo es que alguien es de Dios? ¿Puede alguno que rechaza lo que Dios revela, que Él es la naturaleza de Dios, que Cristo era Dios, que el Verbo era Dios? Dios revela que su naturaleza es dos seres eternos, separados uno del otro. ¿Qué es ser de Dios? ¿O alguno que profesa creer o hacer cosas y que dice ser cristiano? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente somos de Dios? Esto es sumamente importante porque es el alma, el corazón, lo central de ser hijo de Dios, de ser cristiano en verdad, no de nombre, no de profesión, no de este mundo. En Romanos 8:5 dice, recuerda, estamos viendo sobre vosotros sois de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero, o más, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo se es del Espíritu? Del Espíritu de Dios se está hablando aquí. Dios llama a la persona que Él desea llamar. Usted responde con arrepentimiento. Arrepentirse de no creer lo que Dios revela. Arrepentirse de quebrantar la ley de Dios. Arrepentirse de no guardar los mandamientos de Dios. Luego, usted se bautiza y recibe, porque Dios se lo da, porque Dios así desea. Usted recibe el Espíritu Santo, siendo así engendrado de Dios. Esto es, vosotros sois de Dios. Cuando hablamos de que recibe el Espíritu Santo, no estamos hablando de que comience a hablar en jerigonza como hacen los pentecostalistas. Eso es otro espíritu, el del anticristo. Recibir el Espíritu Santo es ser engendrado de Dios, viviendo en el camino de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, guardando el sábado, las fiestas santas de Dios, los mandamientos. Siguiente versículo, el 6, Romanos 8, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay dos caminos. El opuesto a Dios, el de la carne, y el camino de Dios, el del Espíritu, viviendo sin temores y en paz, porque hace la voluntad de Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quien no tiene el Espíritu de Dios, sino más bien sigue al espíritu del anticristo, negando que Jesucristo era Dios, no creado, no engendrado en la eternidad, sino Dios, como Dios el Padre, se convierte en enemigo de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Bueno, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y enemistad es ser enemigo de alguien. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios quienes no son de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios.
Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede agradar a Dios si ni le cree ni obedece? Porque no es de Dios. Alguien carnal ha sido enseñado que la ley de Dios fue abolida. Entonces, ¿qué va a obedecer? No hay nada que obedecer porque ya lo abolieron ellos. En Romanos 8:9 sigue diciendo, notemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esto es ser hijo de Dios. Vosotros sois de Dios, dijo Juan. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Note lo siguiente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está la diferencia, lo que divide al que es de Dios y al que no es de Dios. Claramente el apóstol escribe por revelación de Dios que aquel que es de Dios debe tener el Espíritu de Dios, el Padre, y el Espíritu de Jesucristo también, ambos, los dos espíritus. Si no, no es de Dios. Versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si alguien tiene, o si usted tiene el Espíritu de Cristo, entonces camina como Cristo caminó. Hace lo que Cristo hizo. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo jamás quebrantó las leyes y mandamientos de Dios. Él guardó el sábado a como debe de guardarse. Él guardó las fiestas santas de Dios a como tienen que ser. Jamás ingirió alimentos que Dios dijo que no son. Bueno, alimentos no son, porque si Dios dice que no hay que comer algo, no puede ser alimento bueno. Carnes inmundas, Él no los comió. ¿Por qué? Porque Él siempre hizo la voluntad de Dios. ¿La hace usted? De eso se trata. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo no puede seguir practicando el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la promesa de la resurrección a la vida eterna. Volvamos ahora a 1 de Juan 4 al 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cómo usted vence al enemigo? ¿Cómo vencer a los falsos espíritus? A ese montón de espíritus que andan predicando cosas falsas. ¿Cómo vencer el espíritu del anticristo? Conociendo a Dios, conociendo la verdad, sabiendo que sabe, conociendo de primera mano por experiencia lo que es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo, el espíritu de desobediencia. Versículo 5. Ellos son del mundo. Todos los que tienen y siguen al espíritu del anticristo, que rechazan la naturaleza de Cristo, que rechazan que Jesucristo era Dios antes de venir a la tierra a ser hombre, aquel que se hizo carne, el verdadero creador, porque Dios creó todo lo que existe por medio de Dios el creador, el verbo, quien era Dios y estaba junto con Dios el Padre. Por eso, ellos no lo pueden entender esto, porque son del mundo, rechazan la naturaleza de Dios, el punto principal de la Escritura. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vaya usted
vea cualquier canal de televisión de los predicadores o vaya a cualquier iglesia. Predican un montón de cosas y están llenas. Esas iglesias son mega iglesias, le llaman. Miles de personas oyendo a un montón de falsos ministros. Con apariencia de piedad, hablan muy bonito, se les oye bonito, pero es mentira lo que dicen. Ellos son del mundo. Todos los que no tienen el Espíritu de Dios, cuyo componente identificable es que rechazan la revelación de la naturaleza de Dios y del Padre y del Hijo, dos seres eternos que son Dios, porque ellos quieren que sean tres o quieren que sea solo uno. Son falsos. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, escribe Juan. ¿Quiénes somos nosotros? Está hablando aquí de los apóstoles, porque está dando testimonio él de la verdad. Él mismo la está escribiendo, él mismo la canonizó y Dios le dijo al final, allá en el Apocalipsis, que no le podíamos quitar ni añadir nada, porque el que lo hiciera se ganaba una maldición. Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Qué está diciendo? Lo que Juan acaba de decir en los versículos anteriores, a primera de Juan 4, sobre la naturaleza de Cristo. Quien no la acepta, entonces no oye a Dios. El que no es de Dios no nos oye, dice Juan. Pero el que es de Dios, sí, oye a Dios. Acepta lo que Dios dice por su revelación. No se pone a argumentar. No se pone a buscar filosofías ni teologías que están más enredados que cualquier otra cosa, sino que acepta lo que directamente dice la Escritura. Y Juan dice, en esto, por esto, aquí está. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de el error. A veces nos preguntan, ¿y cómo saben ustedes cuál es la verdad? ¿Y cómo saben ustedes quién es de Dios? De eso es lo que acaba de hablar Juan, para que aprendamos a hacer la distinción entre vosotros sois hijos de Dios, quienes son hijos de Dios y tienen el Espíritu de Dios y de Jesucristo, y quienes no son de Dios y tienen y proclaman el espíritu del anticristo, de Satanás, el diablo. En la próxima